Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Con mucho gusto les digo, mis queridos seminaristas, y a nombre de la diócesis, nuestros queridos seminaristas. Es muy animante encontrarse uno con un grupo numeroso de personas que están tratando de escuchar y discernir esa voz del Señor. Qué bueno que al comienzo del año se puedan encontrar. Ahí llegaron los de propedéutico nuevos, puedan interactuar. Siempre nos interesa que las asociaciones se sientan de la diócesis, y por eso el contacto permanente. Hoy es un día, una fiesta litúrgica importante en la iglesia. Para mí tiene un poquito de importancia. Yo estuve prestando un servicio 2 años en el seminario de Cali. Se llama San Pedro Apóstol, y el 22 de febrero se celebra la fiesta del seminario. Es la fiesta del Papa. Hoy hagamos efectiva de corazón eso que el Papa nos pide cada vez que termina alguna intervención. No se olviden de orar por mí. Es el signo de la unidad de la iglesia. Nos precede en la caridad, nos une a todas las comunidades cristianas del mundo. La cátedra, la enseñanza, el gobierno del Papa, que en el Evangelio estaba claro que el Señor lo nombró roca sobre la cual quería, sobre esa fe, fundamentar la iglesia, y por eso el poder de las llaves, etc. Recordaron ahora que se cumplen 12 años del seminario menor San Alberto Magno. Era jovencito, pero es el renacer del seminario menor de la diócesis, casi desde el principio de la diócesis, que primero funcionó en Sonsón. Ese seminario ha sido un gran acierto, y sobre todo por la forma en que se desarrolla esa vida del seminario, alrededor de la familia, alrededor de las parroquias. Yo estoy convencido que muchos de ustedes han venido de ese proceso del seminario San Alberto. Hoy, al celebrar 12 años, pues esperemos que siga cumpliendo esa función tan especial, tan fundamental. Los textos de hoy son muy vocacionales, son muy propios para que compartamos algunas ideas. Esa pregunta es la pregunta de siempre. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta clave de la existencia de la iglesia y de los cristianos. De esa respuesta va a depender la vida cristiana hoy y en cada momento de la historia. No vamos a entretenernos qué dicen los demás. Es ¿quién dices tú? Es una pregunta vital. De responderla o no depende el camino de cada uno. Es una pregunta y por lo tanto una respuesta determinante. El Señor tiene que determinar la vida del discípulo cuando sabe responderle quién es Él. Es la pregunta del millón, como se dice. Es la pregunta que tenemos que estar respondiendo diariamente y teniéndola clara en nuestro caminar de creyentes
y mucho más en nuestro caminar de vocacionados. Porque de esa respuesta que demos, depende todo lo demás. Depende todas mis actitudes. Por eso les decía, es determinante. ¿Cómo actúo yo? Es de acuerdo a lo que le responda el Señor. Si damos la respuesta verdadera, que no se limita a una fórmula, lo que dijo Pedro es la verdad, el Hijo de Dios, el Mesías, pero no depende solamente de eso. ¿Cómo influye el Señor en mi vida? ¿Cómo determina mi vida? Yo, porque estoy caminando aquí en el seminario, porque actúo de tal manera, porque tengo determinados sentimientos, porque cuido mis palabras que sean de edificación y no de destrucción. En fin, todo lo que hago y lo que pienso va a depender de la adecuada respuesta al Señor. Finalmente es porque vivo, porque hago lo que hago, porque ¿cómo entiendo mi compromiso? Si no es como respuesta a él. Esa respuesta es respuesta personal. ¿Tú por qué crees? ¿Quién es Jesús? Ay, no, pregúntele a aquellos, que yo me uno a lo que digan los demás. Tú, ¿quién dices que soy yo? Es una respuesta personal que no depende de un aprendizaje como racional por estudio. Podemos ser muy estudiosos, pero eso no me da la respuesta existencial y personal al Señor. Es lo que yo siento que es Él y que se mete dentro de mi vida y me hace ver distinto, porque es que la fe me lleva a ver como Dios y a ver como Jesús y a sentir como Jesús. Por eso es que determina mi manera de ser y de actuar. Entonces es una experiencia. Esa es la experiencia que tiene que ser clara, que tienen que discernir, que tienen que vivir en el seminario. Si no están fortaleciendo esa relación con el Señor, están fuera de coco y de la coca. Están fuera, están en otro camino. Eso es lo fundamental. Respondiéndole al Señor. Y recordando, también sale del Evangelio de hoy, ¿por qué le dice Jesús a Pedro, dichoso, bienaventurado, dichoso? Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre del cielo. Es una experiencia no humana, aunque haya mediaciones humanas. Es una experiencia de Dios. La vocación, el llamado, la fe, es cuestión de Dios. Eso lo tenemos que discernir. Yo vengo aquí por un capricho, se me metió que tengo que ser sacerdote, y a muchos se les mete eso, a toda costa. Y cuando los echan de un seminario buscan por otro y por otro hasta que llegan porque se les metió. Esos que han buscado por tantas partes han sido un fracaso y un problema y un escándalo, porque se están buscando a sí mismos. La vocación es una respuesta a ese amor de Dios, a esa revelación de Dios. Bienaventurado el que entienda desde Dios, desde el Espíritu, quién es Jesús. Eso es algo divino, nos viene de fuera, desde Dios, que nosotros acogemos. Eso es lo que tienen que discernir. Mi fe y mi vocación
¿Es capricho mío? ¿Es idea mía? ¿O es la revelación que hace Dios de su Hijo en cada uno de nosotros? Esa es la vocación. Esa respuesta, ¿a quién es? La respuesta que tenemos que dar a Dios y a Jesús. Yo por eso traje este folletico. Este son el documento final del Sínodo de Obispos pasado. Un texto que ayer en la misa de los 60 años del seminario también tomé, porque me parece una presentación un poquito novedosa de quién es Jesús para cada uno de nosotros, para los jóvenes. ¿Cómo influye Jesús para atraernos? ¿En dónde podemos encontrar ese gancho en Jesús que nos atrae? A muchos jóvenes son atraídos por la figura de Jesús. Es Él. Y Él es el Hijo de Dios. Nos atrae el Padre, que es el que nos lleva a Jesús. A los jóvenes que está hablando, su vida les parece buena y bella. Jesús, un bacano, una vida muy especial, muy bonita. Eso me atrae, porque es pobre y sencilla. Mire que son criterios distintos para lo que mucha gente, una vida es buena y bella. No, es precisamente porque Jesús es pobre y es sencillo y es humilde. Hecha de amistades sinceras y profundas. Todas esas relaciones del Señor, no engañosas, no ficticias, sinceras, con cada uno que se relacionaba. Quería transmitirle lo que Él vino a traer, el reino, la salvación para cada uno. Gastada por los hermanos con generosidad. La vida cristiana sin la entrega, sin el gastar la vida, no es vida cristiana. Cristo nos enseña, se entregó. Nunca cerrada para nadie. Ojo con la manera como pensamos, que excluimos, que hacemos acepciones de personas, que clasificamos. En Dios no. Todos, los pecadores y las prostitutas, antes las pone de primero. No se cierra. Muchos corazones cerrados que ponen muros a los demás. Y esas clasificaciones siempre son odiosas. No nos vamos a creer más que nadie. Este pobretón y yo no saben quién soy yo. Entonces, miren las actitudes de Jesús, son muy sencillas y las conocemos. Nunca cerrada para nadie, sino siempre dispuesta al don. La vida de Jesús sigue siendo profundamente atractiva e inspiradora hoy. Es para todos los jóvenes una provocación que interpela. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué empiezo a entender quién es Jesús? ¿Qué es lo que me atrae de Él y me llama la atención? Es una forma de vida que es divina. Ese camino, esa respuesta. ¿A quién le doy la respuesta? Al Señor, porque me ha traído. Me ha fascinado su forma de vivir, su manera de entender la vida. Y yo creo que uno se mete en esto es porque ve esa vida de Jesús muy interesante. Y uno quiere como hacer lo mismo y colaborar en esa misma misión. Pero eso requiere, queridos hermanos, un camino. Inician los de propedéutico, inician un camino. Ya lo han iniciado. Hay etapas, pero ese camino es de conversión. Ese camino es de crecimiento en el conocimiento de Jesús.
Yo le he insistido algunas veces a los formadores, el seminarista que se quede estancado y pase de un año a otro y es el mismo, no sirve. Es camino ascendente. La vida espiritual es ascendente. Mientras más me acerco y busco al Señor, más lo conozco, más me enamoro, más me lleno de Él, más y aprendo a vivir la vida cristiana de verdad. Por eso, en los primeros años se aceptan muchos defectos y muchas cosas que a partir del acompañamiento, de la dirección espiritual, de la toma de conciencia, del querer crecer, nos vamos mejorando. El que es el mismo en propedéutico y en tercero de filosofía, en segundo de teología, no sirve. Es un camino largo de conversión, de crecimiento. Y eso yo lo he dicho varias veces. Los de cuarto de teología deben ser mejores cristianos, más identificados con Cristo, para que también sacramentalmente, por el orden, pues haya esa confluencia de Jesús con ellos, con el querer y el deseo, pero es porque ya está la convicción. Yo soy cristiano, soy discípulo y a la manera de Jesús. Entonces, ojo con ese crecimiento. Eso es un camino, implica un recorrido. Bueno, porque tenemos que llegar a eso. Es lo que me toca a mí cuando acepto a un candidato al diaconado o al presbiterado. Y pregunta a uno, ¿sabes si son dignos? ¿Cuándo estoy maduro en mi recorrido de fe? Fíjense que el camino de Pedro no fue fácil y pasó primero de ser interesado, una fe interesada, una fe ya gratuita y generosa, de negarlo después a dar la vida, a ser mártir. Ese es el camino. Cuando vio Jesús que le podía decir a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando definitivamente somos confiables para que el Señor ponga sobre nuestros hombros, sobre nuestro corazón de pastores, sobre nuestra debilidad de personas humanas, esa gran responsabilidad. Ese proceso y los formadores, a mí no me parece fácil la tarea de los formadores. ¿Cuándo está maduro para poderle entregar, para poder decir, confío en ti para que lleves adelante mi iglesia, la sigas construyendo? Bueno, cada uno tiene que ser muy sincero y no acepte ningún paso hasta que no sienta que tiene un fundamento firme. No es porque le digan, vea, pida diaconado. Qué bueno que alguno dijera alguna vez, yo todavía no pido. Me siento en proceso y quiero sentirme firme, roca. Quiero afianzar mi fe y mi vocación. Siempre les he dicho, necesitamos mucha honestidad personal. No se metan, no pasen de agache. Son ustedes los que tienen que ir también determinando personalmente su crecimiento hasta que el Señor les pueda decir, tú eres tal. A cada uno nos llama por su nombre y nos da una vocación y una misión. Se la dio a Pedro también. Bueno, finalmente, tomando, aquí ya arranqué las hojitas del misalito pequeño para tener las lecturas aquí. ¿Cuál es el estilo para seguir a Jesús? Pedro, ya maduro,
pastor escribe a los pastores y les da unos ejemplos. Desde su experiencia les dice unas cosas muy bonitas, los exhorta. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo. Mire que eso es muy grande. Pastores del rebaño de Dios. ¿Quién dijo que podíamos adueñarnos del rebaño de Dios? Él nos pone para servirle a su iglesia. Los que se adueñan, eso no puede ser así. Somos cuidadores del rebaño del Señor que el Señor ha puesto en nuestro cargo. Y parece que la historia es la misma de siempre. ¿Cuáles eran las preocupaciones de Pedro? Las mismas también de hoy. Lean, padres de la iglesia, las mismas de esas épocas. Las mismas de Jesús con sus discípulos. Se ve que hay que estar dándole y dándole a unas cosas para que nosotros quebrantemos todo eso que se nos sale muy humanamente, del tener, del querer, del acaparar, del mandar, todo eso. Entonces les dice, gobiérnenlo no a la fuerza, no a la brava. El poder en la iglesia no es para estar dando duro y estar por encima de los demás. Luego menciona el problema de siempre, no por sórdida ganancia. Esto no es un negocio. Yo también les digo a los seminaristas y a los padres, el día que ustedes empiecen a tener intereses económicos, se tiraron en su ministerio, en su vocación. Ya no es la del Señor y ya no van a ser los servidores que deben ser de la iglesia. Aprendamos en nuestro recorrido, en nuestra espiritualidad, a ser pobres de verdad, desprendidos y no estar buscando. Hay muchos seminaristas que buscan por allí, por allá y por allá, le lloran a una señora para que les ayude, pero se recogen, está bien, necesitan una pensión, pero se recogen 3 o 4. Eso ya es un signo pésimo. Y también les he dicho a los padres, cuando conozcan un caso de eso, lo echan. No está en el camino del Señor. Y bueno, después menciona la manera de tratar, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino como modelos del rebaño. No a la fuerza, no a la brava, sin intereses sórdidos de ganancia, de plata. Son unas recomendaciones muy claras y son de siempre. Esa carta de Pedro es como si la pudiera haber escrito hoy lo mismo, escribiría lo mismo. Y simplemente recordemos, hay lecturas que no habría no les diría, léanse esta carta de Pedro, solamente basta leerlas porque ya está. Y les podría decir, léanse el Salmo del Buen Pastor, ahí también está la manera de ser buen pastor. Me lleva a verdes praderas, busca lo mejor, me conduces a fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, me prepara una mesa ante los enemigos y al final dice, tu bondad y tu misericordia me acompañen. El pastor, todo esto que hace de guiar, de conducir, de curar, de darle buena comida, llevarlo a verdes pastos, es movido por la bondad y por la misericordia. Esos son los sentimientos de un buen pastor a la manera de Jesús. Bueno, simplemente al final les digo, sí, la fe y la vocación no es obra de nosotros, sino revelación de Dios. Hay que orarla y hay que pedirla. Pidan.
que si esto es lo de ustedes, que si esta es la vocación, el Señor se las dé, se las haga más claras, se las fortalezca, que ustedes vayan avanzando con una seguridad interna dada por Dios y no por nosotros. Oren, pídanle al Señor que tengamos fe, y si la vocación al sacerdocio es la que quiere Dios, que también Él nos ayude a verla clara, porque es obra de Él y no de nosotros. Que así sea. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.